¿Sabías que hay palabras que pueden transformar completamente tu vida espiritual? Palabras que abren las puertas del cielo, activan la presencia de Dios y desatan milagros en tu vida. Sin embargo, la mayoría de las personas no las usa, o peor aún, las subestima. Jesús nos enseñó que nuestras palabras tienen poder. Con ellas podemos acercarnos más a Dios o alejarnos de su presencia. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Pero, ¿cuáles son esas palabras que el Espíritu Santo ama escuchar? ¿Por qué pocos las usan con la frecuencia y la fe necesarias? Si te has sentido estancado espiritualmente, si has orado sin ver respuestas o si anhelas una relación más profunda con Dios, este mensaje es para ti. Vamos a descubrir juntos cómo estas palabras pueden cambiar tu manera de orar, fortalecer tu fe y llevarte a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Lo que estás a punto de aprender no solo impactará tu vida, sino que también te dará herramientas para bendecir a otros. Así que quédate hasta el final, porque esta revelación podría marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Desde tiempos inmemoriales, las palabras han sido más que sonidos articulados. Han sido llaves que abren puertas espirituales, puentes que conectan al hombre con Dios y herramientas que moldean realidades. En la Biblia, Dios creó el universo con su palabra y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Génesis 1:3. Este principio sigue vigente hoy. Las palabras que pronunciamos influyen en nuestra relación con el Espíritu Santo. Pueden traer bendición o estorbo. Pueden fortalecer nuestra fe o debilitarnos. Las Escrituras nos enseñan que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Si nuestras palabras son de alabanza, gratitud y confianza en Dios, liberamos su poder sobre nuestra vida. Pero si nuestras palabras son de duda, queja y temor, cerramos las puertas a sus bendiciones. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que proclamamos en fe. Jesús dijo: «Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará». Mateo 17:20. Pablo nos recuerda en Efesios 4:29 que nuestras palabras deben edificar y ministrar gracia. En tiempos de prueba, nuestras declaraciones pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de quejarnos, podemos decir: «Gracias, Señor, porque sé que estás obrando en mi vida». Aun cuando el camino parezca oscuro, podemos proclamar: «Confío en ti, Dios, porque tu voluntad es perfecta». El enemigo conoce el poder de nuestras palabras y busca influenciarlas. Siembra pensamientos de duda y desesperanza para que los verbalicemos. Pero Dios nos ha dado la autoridad de resistirlo con palabras de fe. Jesús nos dejó el ejemplo cuando fue tentado en el desierto. Escrito está, Mateo 4:4. Cada vez que el enemigo susurre mentiras, nuestra respuesta debe ser la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve donde hay palabras de vida. Cuando declaramos: «Te alabo, Señor», nuestra atmósfera cambia. La alabanza no solo es un acto de gratitud, sino una estrategia espiritual. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en vez de quejarse, alabaron a Dios y las cadenas se rompieron. Hechos 16:25-26. A través de la alabanza, las prisiones espirituales se desmoronan. El poder de nuestras palabras también se manifiesta en el perdón. Jesús nos enseñó que si no perdonamos, nuestras oraciones pueden ser bloqueadas. Marcos 11:25. Decir: «Perdón, Señor, y ayúdame a perdonar», es una declaración de sanidad y liberación. Cuando pronunciamos el perdón, rompemos ataduras del pasado y permitimos que Dios sane nuestro corazón. En momentos de desesperación, la humildad de clamar: «Ayúdame, Dios», abre caminos donde no los hay.
En la Biblia vemos a Pedro hundirse en el mar y gritar, «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Jesús extendió su mano de inmediato. A veces, todo lo que Dios espera de nosotros es que clamemos a Él con sinceridad. La dirección divina es esencial para nuestra vida, por eso debemos decir, «Guíame, Señor». Sin su dirección, nuestras decisiones pueden llevarnos a caminos de dolor. Salomón escribió, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Proverbios 3, 5, 6. Antes de cualquier paso importante, nuestra oración debe ser, «Hágase tu voluntad, no la mía». El poder de las palabras se refleja incluso en nuestra sanidad. Cuando decimos, «Sáname, Señor», reconocemos que Dios es nuestro sanador. En Marcos 5, la mujer con flujo de sangre pensó, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Marcos 5:28. Su fe, expresada en palabras y acción, la llevó a recibir su milagro. Nuestras palabras también impactan a otros. Un simple «Dios te bendiga» puede traer esperanza a alguien que la necesita. Santiago nos advierte que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Santiago 3:10. Debemos ser intencionales en hablar vida, amor y verdad en cada conversación. Dios honra las palabras que reflejan confianza en Él. Por eso, cuando decimos «Gracias, Señor», estamos activando una llave espiritual. La gratitud demuestra fe en que Dios ya está obrando, aún antes de ver el milagro. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, porque la paz de Dios guardará nuestro corazón. Cada palabra que pronunciamos es una semilla. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestras palabras reflejarán fe, esperanza y amor. Pero si lo llenamos de temor y queja, nuestras palabras manifestarán duda y desánimo. Dios nos ha dado el poder de escoger qué sembramos con nuestras palabras. La clave está en usarlas para alinear nuestra vida con su propósito. Cuando decimos, «Hágase tu voluntad», nos rendimos a su plan perfecto. No se trata de decir lo que queremos, sino de declarar lo que Dios quiere para nosotros. Las palabras son más que sonidos, son decretos espirituales. Todo lo que decimos tiene un efecto en lo invisible. Cada «gracias», «perdón», «ayúdame», «confío en ti», «guíame», «te alabo», «sáname» y «hágase tu voluntad» es una llave que abre dimensiones en el reino espiritual. Pero hay una palabra que transforma radicalmente nuestra relación con Dios y que nos introduce en una dimensión más profunda de su gracia. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas del cielo. En la Biblia vemos que Jesús siempre daba gracias antes de un milagro. Antes de multiplicar los panes y los peces, tomó los 7 panes y los peces, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos. Mateo 15:36. La gratitud no es solo una respuesta a la bendición, sino una actitud que activa la provisión de Dios. Cuando decimos, «Gracias, Señor», reconocemos su soberanía en nuestra vida. Aunque no entendamos el proceso, sabemos que Él tiene el control. Pablo, desde una prisión, escribió, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios». 1 Tesalonicenses 5:18. No dijo por todo, sino en todo, porque aún en la prueba hay un propósito divino. Muchos piensan que agradecer es fácil cuando todo va bien, pero la verdadera gratitud se demuestra en medio de la adversidad. Job perdió todo en un solo día, pero su primera reacción fue, «Jehová dio y Jehová quitó».
Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Dios restauró su vida, pero primero probó su corazón. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos un problema, en lugar de quejarnos, podemos decir: gracias, Señor, porque en esto también estás obrando. Esta actitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos acerca más a Dios. David escribió: entrad por sus puertas con acción de gracias. Salmo 104. La gratitud nos introduce a la presencia de Dios. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas 17:17. La gratitud del único que volvió le otorgó más que una sanidad física. Le dio salvación. Muchos reciben bendiciones, pero pocos regresan a agradecer. En la oración, la gratitud debe ser lo primero. Antes de pedir algo, debemos reconocer lo que Dios ya ha hecho. Jesús enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Comenzar con gratitud nos ayuda a orar con una actitud correcta. Decir gracias en tiempos de escasez es un acto de fe. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta solo tenía un poco de harina y aceite, pero Elías le pidió que cocinara para él primero. Ella obedeció, y Dios multiplicó sus provisiones. Agradecer antes de recibir demuestra confianza en la provisión divina. La gratitud también es una forma de adoración. En Hebreos 13:15 leemos: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A veces, agradecer es un sacrificio porque no sentimos hacerlo, pero cuando lo hacemos, Dios se glorifica en nuestra vida. Cuando alguien agradece, su corazón cambia. Un corazón agradecido no puede albergar resentimiento, amargura o queja. La gratitud nos mantiene enfocados en lo bueno. Pablo escribió: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Filipenses 4:8. Quien agradece ve la mano de Dios en cada detalle. Decir gracias en todo momento no significa ignorar el dolor, sino reconocer que Dios sigue siendo fiel. Jesús, en el momento más difícil de su vida, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20. Aún sabiendo el sufrimiento que vendría, dio gracias. La gratitud es contagiosa. Cuando alguien expresa gratitud, inspira a otros a hacer lo mismo. En Hechos 16, Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel, y los demás presos los escuchaban. Su actitud no solo los fortaleció a ellos, sino que impactó a todos alrededor. Un gracias sincero tiene poder. Jesús agradeció antes de resucitar a Lázaro: Padre, gracias te doy porque me has oído. Juan 11:41. No esperó a ver el milagro para agradecer. Lo hizo antes. La fe y la gratitud van de la mano. Dios nos llama a agradecer no solo con palabras, sino con acciones. Cuando damos a otros, cuando servimos, cuando compartimos con alegría, estamos demostrando gratitud. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Nuestra gratitud debe traducirse en hechos. Cada día es una oportunidad para agradecer. Si podemos respirar, caminar, ver, escuchar, es motivo suficiente para decir: gracias, Señor. A veces buscamos grandes razones para agradecer, cuando las pequeñas bendiciones diarias son milagros en sí mismos. Sin embargo, hay una palabra que tiene el poder de liberarnos de toda carga, de sanar heridas y restaurar nuestra relación con Dios. El perdón es una de las herramientas más poderosas en la vida cristiana. Jesús lo dejó claro en la oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Perdonar no es solo un acto de bondad,
Es una llave espiritual que libera el alma, rompe ataduras y permite que las bendiciones de Dios fluyan sin obstáculos. En la Biblia, Jesús nos advierte que sin perdón, nuestras propias oraciones pueden ser bloqueadas. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Marcos 11:25. Esto significa que nuestro acceso a la gracia de Dios está directamente relacionado con nuestra disposición a perdonar a otros. Muchas veces el resentimiento se convierte en una carga pesada que llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al dolor del pasado, revivimos heridas y justificamos nuestra falta de perdón. Pero la realidad es que el rencor no afecta a la persona que nos dañó. Nos afecta a nosotros, nos encadena, nos roba la paz y nos impide avanzar en nuestro propósito. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras sufría el peor de los castigos, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él, siendo inocente, pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos al rencor? El perdón no significa justificar el daño ni negar el dolor. Significa liberarnos de la necesidad de venganza y dejar la justicia en manos de Dios. En Romanos 12:19 se nos dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, renunciamos a la amargura y permitimos que Dios obre en su tiempo. Muchas enfermedades emocionales y físicas tienen su raíz en la falta de perdón. Hay estudios que muestran que el rencor genera estrés, ansiedad y hasta enfermedades del corazón. No es coincidencia que Jesús sanara a muchos después de decirles: tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. El perdón no solo sana el alma, sino también el cuerpo. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar, esperando un número limitado. Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esto no significa que debemos contar 490 veces, sino que el perdón debe ser ilimitado, como el amor de Dios. A veces, la persona más difícil de perdonar somos nosotros mismos. Cargamos con culpas del pasado, nos reprochamos errores y nos castigamos mentalmente. Pero Dios nos llama a recibir su gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. El perdón es un proceso. No siempre sentimos el deseo de perdonar de inmediato, pero podemos decidir hacerlo en obediencia a Dios. A veces hay que decir: Señor, ayúdame a perdonar, incluso si aún sentimos dolor. Dios nos dará la fuerza para soltar el pasado. Hay personas que nos han herido profundamente, y el enemigo usa esos recuerdos para mantenernos atrapados en el dolor. Pero cuando decimos: perdón, Señor, porque quiero ser libre, estamos rompiendo las cadenas del pasado. El perdón no es un favor que hacemos a otros, sino una puerta que abrimos para nuestra propia sanidad. El perdón restaura relaciones. En la historia del hijo pródigo, Lucas 15, el padre no le reclamó a su hijo por su mala decisión, sino que corrió a abrazarlo y restauró su identidad. Cuando perdonamos, imitamos el corazón de Dios, trayendo reconciliación y amor. A veces, el enemigo susurra que si perdonamos, estamos mostrando debilidad, pero el verdadero poder está en soltar el rencor y caminar en libertad. Jesús venció en la cruz no con odio, sino con amor y perdón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Perdonar no siempre significa volver a confiar o permitir que alguien nos haga daño de nuevo. Hay situaciones donde es sabio establecer límites.
Pero aun cuando nos alejamos de alguien, debemos hacerlo sin rencor, dejando todo en manos de Dios. El perdón abre las puertas del cielo. Jesús enseñó que cuando llevamos una ofrenda al altar, pero tenemos algo contra alguien, debemos primero reconciliarnos y luego presentar la ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Dios valora más un corazón perdonador que cualquier sacrificio externo. Cuando aprendemos a vivir en el perdón, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Decir perdón con sinceridad nos libera y nos acerca más a Dios. Pero hay una palabra que nos ayuda cuando no sabemos qué hacer ni cómo seguir adelante. En los momentos más oscuros, cuando nuestras fuerzas se agotan y las soluciones humanas fallan, hay una palabra que tiene el poder de cambiarlo todo. Ayúdame, Señor. No es una simple expresión de desesperación, sino un grito de fe, un reconocimiento de que sin Dios nada podemos hacer. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3 nos recuerda que Dios nunca ignora la voz de sus hijos. A lo largo de la Biblia, vemos que quienes clamaron a Dios con un «ayúdame» sincero, recibieron respuesta. Pedro, cuando caminaba sobre el agua y comenzó a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Mateo 14:30. No fue una oración elaborada, pero fue suficiente para que Jesús extendiera su mano y lo rescatara. Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones sinceros. Muchas veces nos resistimos a pedir ayuda porque queremos demostrar que somos fuertes. Sin embargo, la Biblia dice, «Mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Reconocer que necesitamos ayuda no es señal de fracaso, sino de madurez espiritual. Cuando decimos, «Ayúdame, Señor», admitimos que su gracia es nuestra verdadera fuerza. El enemigo quiere que creamos que estamos solos en nuestras luchas. Nos susurra que Dios no escucha, que nuestras oraciones no tienen efecto. Pero el Salmo 34:17 nos asegura, «Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias». No importa cuán imposible parezca la situación, Dios siempre tiene una salida. A veces, el orgullo nos impide pedir ayuda. Creemos que podemos con todo, que no necesitamos a nadie, pero hasta Jesús, en su momento de mayor angustia en Getsemaní, clamó, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa». Lucas 22:42. Si el Hijo de Dios pidió ayuda, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Cuando clamamos, «Ayúdame», no solo reconocemos nuestra necesidad de Dios, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él. Un padre se alegra cuando su hijo le pide ayuda porque demuestra confianza. Dios es nuestro Padre Celestial y se complace en socorrer a quienes confían en Él. A veces, el «ayúdame» no es solo por nosotros, sino por otros. Moisés intercedió por Israel cuando pecaron contra Dios, diciendo, «Perdona ahora su pecado». Éxodo 32:32. Su oración cambió el destino de toda una nación. Cuando clamamos por nuestras familias, por amigos en dificultades, Dios escucha y responde. No hay problema demasiado grande ni demasiado pequeño para Dios. A veces pensamos que nuestras dificultades no son dignas de su atención, pero Él dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». 1 Pedro 5:7. Un «ayúdame» sincero es suficiente para que su amor se manifieste. Dios no siempre responde de la manera que esperamos. A veces, en lugar de quitarnos la carga, nos da fuerzas para llevarla. Pablo oró para que Dios quitara un aguijón en su carne, pero Dios le respondió, «Bástate mi gracia». 2 Corintios 12:9. La respuesta de Dios siempre es perfecta, aunque no la entendamos de inmediato. Cuando clamamos a Dios, debemos estar dispuestos a obedecer su dirección.
Muchas veces Él nos responde de formas inesperadas, a través de una persona, una oportunidad o incluso un cambio en nuestro corazón. Su ayuda no siempre viene como la imaginamos, pero siempre llega en el momento preciso. El clamor de «ayúdame» no es señal de debilidad, sino de confianza en Dios. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó a un enemigo más fuerte que él. En lugar de confiar en su ejército, oró: «No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos». 2 Crónicas 20:12. Dios peleó por ellos, demostrando que cuando nos rendimos a Él, obtenemos la victoria. Dios nunca ignora un «ayúdame» sincero. Jonás, desde el vientre del pez, clamó: «En mi angustia clamé a Jehová, y Él me oyó». Jonás 2:2. Aunque estaba en lo más profundo del océano, Dios lo escuchó y lo rescató. No importa cuán hondo hayamos caído, su mano siempre puede alcanzarnos. Cuando decimos «ayúdame», estamos invitando a Dios a intervenir en nuestra historia. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de harina y aceite, pero cuando obedeció la palabra de Dios a través de Elías, su provisión nunca se agotó. 1 Reyes 17:14. La ayuda de Dios a menudo viene cuando damos un paso de fe. Cada vez que decimos «ayúdame», estamos declarando que nuestra dependencia no está en el mundo, sino en Dios. La Biblia dice: «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Salmo 121:2. Quien confía en Dios jamás será defraudado. Pero hay una palabra que va aún más allá del «ayúdame». Una palabra que no solo pide auxilio, sino que declara una confianza total en los planes de Dios. La confianza en Dios es el fundamento de una vida de fe. No siempre entendemos sus planes, pero cuando decimos «confío en ti, Señor», estamos declarando que su sabiduría es mayor que la nuestra. Proverbios 3:5 nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Nuestra lógica es limitada, pero Dios ve el cuadro completo. En la Biblia, Abraham es llamado el padre de la fe, porque confió en Dios incluso cuando no tenía sentido. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero pasaron años sin que naciera su hijo. Aún así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Su confianza fue recompensada con el nacimiento de Isaac. Confiar en Dios no significa que todo será fácil. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, nunca perdió su fe. Al final, fue puesto como gobernador de Egipto y salvó a su familia. Génesis 50:20 resume su historia. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Muchas veces, Dios nos lleva por caminos que no entendemos. Moisés guió al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo con el ejército egipcio persiguiéndolos. Humanamente no había salida, pero Dios abrió el mar, demostrando que su plan era perfecto. Éxodo 14:14 dice: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Decir «confío en ti» es un acto de fe. Pedro caminó sobre el agua porque confió en la palabra de Jesús, pero cuando miró las olas, dudó y comenzó a hundirse. Jesús le preguntó: «¿Por qué dudaste?». Mateo 14:31. Las circunstancias pueden asustarnos, pero si mantenemos nuestra mirada en Dios, no nos hundiremos. A veces, confiar en Dios significa esperar. Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir respuesta. Un ángel le dijo que su oración fue escuchada desde el primer día, pero hubo oposición en el mundo espiritual. Daniel 10, 12, 13. La demora no significa que Dios no ha escuchado, significa que su respuesta está en camino. Cuando confiamos en Dios, podemos vivir en paz. Filipenses 4, 6, 7.
Nos dice que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa lo que pase, su paz es mayor que nuestras preocupaciones. Confiar en Dios significa soltar el control. Queremos tener todo planeado, pero Dios nos llama a depender de Él. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él sabe lo que es mejor. Jesús nos enseñó a confiar en la provisión de Dios. Dijo: no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:25-26. Si Dios cuida de los pájaros, ¿cuánto más de nosotros? A veces, confiar en Dios significa dar un paso sin ver el suelo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No le dio detalles, solo le pidió que confiara. Cuando obedecemos sin saber el siguiente paso, Dios nos guía. El enemigo siempre intentará sembrar dudas. En el Edén le preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Su estrategia es hacernos desconfiar del plan de Dios. Pero la fe vence el miedo. Efesios 6:16 nos dice que el escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. Cuando decimos confío en ti, estamos dejando nuestras cargas en Dios. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La confianza en Dios nos libera del estrés y la ansiedad. La confianza se fortalece con la experiencia. David venció a Goliat porque antes había vencido leones y osos. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Cada prueba superada nos da más confianza en Dios. Confiar en Dios no significa que siempre entenderemos sus caminos. Job perdió todo sin explicación, pero al final declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Su confianza fue recompensada con restauración y bendición. Cuando declaramos confío en ti, estamos entregando nuestras preocupaciones a Dios y permitiéndole obrar. Pero hay algo aún más poderoso que la confianza: la guía del Espíritu Santo en cada paso que damos. En la vida enfrentamos decisiones que pueden cambiar nuestro destino. A veces los caminos parecen inciertos y en nuestro corazón surge la pregunta: Señor, ¿qué debo hacer? En esos momentos, decir guíame no es solo una súplica, sino una rendición total a la voluntad de Dios. El salmista lo expresó claramente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Salmo 25:4. Dios promete dirigir a quienes buscan su orientación. Proverbios 3:6 nos asegura: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cuando invitamos a Dios a guiarnos, Él endereza lo que parece torcido y nos lleva por la senda correcta. Muchos confían en su propia sabiduría, pero la Biblia nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. No siempre lo que parece bueno es lo correcto. Por eso debemos orar constantemente: guíame, Señor, para no desviarme. Dios no solo guía a través de su palabra, sino también por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No estamos solos. El Espíritu nos habla, nos corrige y nos dirige si estamos dispuestos a escuchar. Pedir dirección a Dios requiere humildad. A veces queremos que Dios confirme lo que ya decidimos, en lugar de preguntarle qué es lo mejor.
Sin embargo, el verdadero clamor debe ser: Señor, no quiero mi voluntad, sino la tuya. Guíame en cada paso. Cuando Dios guía, Él abre y cierra puertas. En Hechos 16, Pablo quiso predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Luego tuvo una visión de un hombre macedonio pidiéndole ayuda y comprendió que Dios lo estaba guiando a otro lugar. No debemos aferrarnos a oportunidades que Dios ha cerrado. A veces, Dios nos guía a lugares inesperados. Moisés nunca imaginó que Dios lo llamaría desde una zarza ardiente para liderar a Israel. Cuando dijo: ¿Quién soy yo para ir a Faraón?, Dios le respondió: Yo estaré contigo. Éxodo 3, 11, 12. Cuando Dios guía, Él respalda. Seguir la dirección de Dios no siempre será fácil. Israel tuvo que caminar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo 13, 21. Cuando confiamos en su guía, aunque el camino parezca difícil, Él nos llevará a la victoria. Orar, guíame, significa estar dispuesto a obedecer, aunque no entendamos todo. Abraham no sabía a dónde iba cuando Dios le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. Pero su obediencia lo convirtió en el padre de la fe. Dios nos guía a través de su palabra. El Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando dudamos, la Biblia es nuestro mapa. Cada promesa, cada enseñanza nos da dirección y seguridad. Pedir dirección a Dios también implica paciencia. No siempre recibimos respuestas inmediatas. David fue ungido rey, pero esperó años antes de gobernar. Durante ese tiempo aprendió a depender de Dios. A veces, Dios nos guía a través de la espera. La guía de Dios nos protege del error. Jesús enseñó que el buen pastor guía a sus ovejas y ellas reconocen su voz. Juan 10, 3, 4. Cuanto más tiempo pasamos en oración y comunión con Dios, más fácil es discernir su dirección y evitar caminos equivocados. Cuando seguimos la guía de Dios, su paz nos acompaña. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Si una decisión nos llena de inquietud, es una señal de que debemos buscar más dirección en oración. Dios guía a quienes confían en Él completamente. Pedro dejó su barca para seguir a Jesús, sin saber qué vendría después. Mateo dejó su puesto de recaudador de impuestos solo porque Jesús le dijo: sígueme. Cuando Dios nos llama, nuestra respuesta debe ser: Señor, guíame y yo iré. Sin embargo, hay algo más poderoso que simplemente seguir la dirección de Dios. Una acción que cambia atmósferas, que transforma corazones y que abre los cielos. La alabanza es una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado. No es solo un acto de adoración, sino una llave que abre las puertas del cielo y cambia las atmósferas. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando decimos «Te alabo, Señor», invitamos su presencia y desatamos su poder en nuestra vida. En la Biblia vemos que la alabanza trae liberación. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar y alabar a Dios. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hechos 16, 25, 26. Su alabanza no solo los liberó, sino que transformó el corazón del carcelero. La alabanza no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. David escribió muchos de los salmos en momentos de angustia, pero siempre terminaba con una declaración de fe. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Alabar en medio de la dificultad es un acto de confianza en Dios.
Cuando alabamos, nuestras preocupaciones pierden poder. Es fácil enfocarnos en los problemas, pero la alabanza cambia nuestra perspectiva. En lugar de ver lo grande que es el problema, comenzamos a ver lo grande que es nuestro Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Salmo 145:3. La alabanza no solo afecta nuestra vida, sino también el mundo espiritual. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército más grande que el suyo. En vez de pelear con armas, envió cantores al frente de la batalla. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas. Crónicas 20:22. La alabanza desató la victoria. Cuando decimos, te alabo, Señor, estamos declarando que confiamos en su poder. No importa si todo parece ir en contra, cuando alabamos, nuestra fe crece. Job perdió todo, pero aún así dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Su alabanza precedió a su restauración. Alabar a Dios también transforma nuestro corazón. Nos ayuda a recordar su fidelidad y nos llena de gratitud. Filipenses 4, 6, 7 nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. La alabanza trae paz. En la Biblia, la alabanza precede a los milagros. Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes y los peces, antes de resucitar a Lázaro y antes de la última cena. La alabanza abre camino para lo sobrenatural. La alabanza no es solo música, es una actitud del corazón. No importa si tenemos una gran voz o si estamos en silencio, lo que importa es que nuestra alma se rinda ante Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. A veces no sentimos deseos de alabar, pero es precisamente en esos momentos cuando más lo necesitamos. La alabanza rompe cadenas de opresión y tristeza. Isaías 61:3 dice que Dios nos da manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El enemigo odia la alabanza porque sabe que lo desarma. Cuando Jesús entró en Jerusalén, los niños lo alababan y los fariseos quisieron callarlos. Jesús respondió, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Mateo 21:16. La alabanza es un arma contra las tinieblas. Cuando alabamos, no solo demostramos amor a Dios, sino que también fortalecemos nuestra fe. En medio de la tormenta, decir, te alabo, Señor, es un acto de valentía y confianza, como los 3 jóvenes en el horno de fuego, que no dudaron en adorar a Dios aunque estuvieran en peligro. La alabanza nos acerca al corazón de Dios. Nos hace recordar que Él es bueno en todo tiempo, nos alinea con su voluntad y nos llena de gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Pero hay algo más profundo que la alabanza. Una palabra que no solo trae gozo, sino que abre la puerta a la restauración completa del cuerpo, la mente y el espíritu. La sanidad es una promesa de Dios para sus hijos. En la Biblia, Jesús sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados y liberó a los oprimidos. Cuando decimos, sáname, Señor, no solo pedimos un milagro físico, sino también una transformación completa del cuerpo, del alma y del espíritu. Salmo 103:3 nos recuerda que Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Jesús vino a traer sanidad a un mundo herido. Cuando le presentaron a un paralítico, en lugar de sanarlo de inmediato, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Esto demuestra que la sanidad más importante es la del alma. A veces, antes de que Dios sane nuestro cuerpo, quiere sanar nuestro corazón. La fe es clave para recibir sanidad. En Marcos 5, la mujer con flujo de sangre había gastado todo en médicos sin encontrar solución, pero cuando tocó el manto de Jesús, fue sanada.
Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. No fue el manto lo que la sanó, sino su fe en Jesús. Dios no solo sana enfermedades físicas, sino también heridas emocionales. Hay personas que no tienen una dolencia en el cuerpo, pero cargan heridas del pasado, traumas y sufrimientos que afectan su vida. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios quiere restaurar todo nuestro ser. A veces, Dios usa procesos para traer sanidad. Naamán, un general leproso, recibió la instrucción de sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al principio dudó, pero cuando obedeció, quedó limpio. Segundo Reyes 5:14. No siempre la sanidad es instantánea. A veces requiere obediencia y perseverancia. Jesús sanó a muchas personas, pero en Nazaret no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de la gente. Mateo 13:58. Esto demuestra que la fe es un ingrediente esencial para recibir el toque sanador de Dios. No debemos enfocarnos en los síntomas, sino en la promesa de que Dios sigue siendo nuestro sanador. La sanidad también puede venir a través de la oración y la intercesión. Santiago 5:14-15 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios nos ha dado la comunidad de la fe para apoyarnos unos a otros en tiempos de necesidad. El enemigo quiere hacernos creer que la enfermedad es nuestro destino, pero Jesús vino a destruir las obras del diablo. En Lucas 13, Jesús sanó a una mujer que llevaba 18 años encorvada y declaró: «Esta hija de Abraham, que Satanás había atado, no debía ser desatada». Lucas 13:16. Dios no quiere que vivamos en ataduras. Cuando decimos «sáname», debemos hacerlo con la confianza de que Dios ya está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. Daniel oró por 21 días antes de recibir respuesta, porque había una batalla espiritual impidiendo la respuesta de Dios. Daniel 10, 12, 13. A veces, la sanidad viene con resistencia, pero la oración perseverante rompe toda oposición. El mismo Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Isaías 53:5 dice: «Por sus llagas fuimos nosotros curados». Nuestra sanidad ya fue comprada, pero debemos apropiarnos de ella con fe. No importa el diagnóstico, lo que importa es la palabra de Dios sobre nuestra vida. Dios quiere que vivamos en salud, pero también nos da sabiduría para cuidar nuestro cuerpo. A veces, nuestra sanidad está en cambiar hábitos, en descansar, en alimentarnos mejor. 1 Corintios 6:19 nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Parte de recibir sanidad es honrar ese templo. Hay momentos en que Dios permite una enfermedad con un propósito mayor. Pablo tenía un aguijón en la carne y aunque oró para ser sanado, Dios le dijo: «Bástate mi gracia». 1 Corintios 12:9. No siempre entendemos el propósito de Dios, pero podemos confiar en que Él obra para nuestro bien. La sanidad de Dios no tiene límites. Jesús sanó a ciegos, leprosos, paralíticos y endemoniados. No hay enfermedad ni situación imposible para Él. Jeremías 32:27 dice: «He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?». Cuando clamamos «sáname», reconocemos que nuestra salud está en manos de Dios. Él puede usar médicos, procesos o milagros instantáneos, pero su voluntad es nuestra restauración. Como Bartimeo, debemos decir con fe: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Pero hay algo aún más poderoso que la sanidad: la rendición total a la voluntad de Dios.
Una palabra que demuestra nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La rendición a la voluntad de Dios es la mayor expresión de confianza que podemos tener. No siempre entendemos sus planes, pero cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre. En Getsemaní, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Su entrega nos muestra que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando nos cuesta entenderla. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Nos aferramos a nuestros planes y le pedimos que los bendiga, en lugar de preguntar qué es lo que Él quiere para nosotros. Sin embargo, Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Decir, hágase tu voluntad, no significa resignación, sino confianza total en que Dios sabe lo que es mejor. Job perdió todo, pero en medio de su dolor declaró, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Aceptar la voluntad de Dios puede ser difícil cuando no entendemos lo que sucede. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero luego Dios le pidió que lo sacrificara. En lugar de dudar, obedeció. Al final, Dios proveyó un carnero y confirmó su promesa. Génesis 22. La obediencia trae recompensa. Muchas veces, oramos esperando que Dios responda como queremos. Pero el verdadero poder está en orar como Jesús enseñó, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Cuando alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios, vemos su gloria manifestarse. La voluntad de Dios no siempre nos lleva por el camino fácil. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, José pasó años en prisión antes de ser gobernador, y Pablo soportó persecuciones, pero en cada caso, Dios usó esos procesos para cumplir su propósito. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces pensamos que lo que queremos es lo mejor para nosotros, pero Dios ve más allá. Israel pidió un rey, aunque Dios quería gobernarlos directamente. Él les concedió su petición, pero con consecuencias. 1 Samuel 8. No todo lo que deseamos es parte del plan de Dios. Rendirse a la voluntad de Dios nos da paz. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y confiamos en su soberanía, experimentamos descanso. Filipenses 4, 6, 7. Nos dice que cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decir, hágase tu voluntad, es renunciar a nuestra necesidad de control. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a confiar. En Juan 11, Marta y María querían que Jesús llegara antes para sanar a Lázaro, pero su voluntad era resucitarlo después. Dios siempre tiene un plan mayor. A veces, la voluntad de Dios significa esperar. David fue ungido rey siendo joven, pero tuvo que pasar años huyendo de Saúl antes de subir al trono. En ese tiempo aprendió a depender de Dios. Salmo 27:14 dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, nos alineamos con su propósito. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Mateo 16:25. La verdadera plenitud no está en hacer nuestra voluntad, sino en cumplir la de Dios. Dios nos llama a confiar en su voluntad, incluso cuando no vemos el final del camino. Los discípulos no entendieron por qué Jesús tenía que morir, pero después vieron la resurrección y comprendieron que era necesario. Juan 13:7 nos recuerda: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos entregando nuestros sueños, planes y deseos a Dios. No es una oración fácil, pero es la más poderosa. Jesús la hizo antes de la cruz, y gracias a eso, hoy tenemos salvación. Vivir conforme a la voluntad de Dios nos asegura un propósito eterno. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Él nunca nos llevará a un lugar donde su gracia no nos sostenga. Al final, su voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Ahora que conoces el poder de estas palabras, la pregunta es, ¿las aplicarás en tu vida diaria? No basta con saberlas, hay que declararlas con fe, vivirlas con convicción y permitir que transformen tu relación con Dios. Cada vez que digas, gracias, perdón, ayúdame, confío en ti, guíame, te alabo, sáname o hágase tu voluntad, estarás activando principios espirituales que desatan bendiciones sobre tu vida. Dios escucha cada palabra que sale de tu boca, pero más aún, observa la actitud de tu corazón. ¿Estás listo para hacer de estas palabras parte de tu vida de oración? Te invito a comenzar hoy mismo. Dedica unos minutos a hablar con Dios, usando cada una de ellas, y observa cómo tu vida espiritual empieza a cambiar. Comparte en los comentarios cuál de estas palabras ha impactado más tu corazón. ¿Hay alguna que te cuesta decir con fe? ¿Has visto milagros al aplicarlas en tu vida? Tu testimonio puede inspirar a otros a fortalecer su relación con Dios. Si este mensaje te ha bendecido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo principios que transforman vidas. No te quedes con este conocimiento solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Dios está esperando que declares su verdad con poder. ¿Estás listo para empezar? ¿Te ha gustado o quieres algún ajuste? Si estas palabras pueden activar el poder de Dios en tu vida, imagina lo que Él puede revelarte mientras duermes. Muchas veces el cielo nos habla en formas que no comprendemos de inmediato, y los sueños son una de las maneras más profundas en las que Dios nos guía, advierte y confirma su voluntad. ¿Alguna vez has despertado con la sensación de que tu sueño tenía un significado más grande? ¿Has visto ángeles, escuchado una voz o notado símbolos extraños que parecían ocultar un mensaje? No es casualidad. En la Biblia, Dios usó sueños para dirigir a sus siervos, revelar profecías e incluso cambiar el destino de naciones enteras. Si has tenido alguno de estos 7 sueños, es posible que Dios esté tratando de decirte algo importante. Pero, ¿cómo saber si un sueño viene de Dios? ¿Qué significan ciertos símbolos como números, animales o arcoíris? Y lo más importante, ¿cómo puedes interpretar correctamente lo que el Espíritu Santo quiere revelarte? En el próximo video exploraremos juntos los 7 tipos de sueños proféticos y su significado espiritual. No te pierdas esta enseñanza, porque lo que descubras podría cambiar por completo tu manera de escuchar la voz de Dios.